Cuando el ser humano toma la decisión, cuando el hombre decide mudarse, el hombre lo hace por una palabra. Siempre que el hombre camina a ejercer alguna situación, siempre que el hombre camina a hacer algo, es porque éste es movido por una palabra. Hay lugares que le pertenecen a Dios y hay lugares que no le pertenecen a Dios, pero Dios se lo entrega a sus ministerios. Hay lugares que le pertenecen a Dios, pero hay lugares que no le pertenecen a Él. Aquellos lugares que no le pertenecen a Dios, estos lugares, aquel ser humano enviado por Dios, a ellos está llamado. Estos ministerios están llamados a derribar todo lo que hay allí que no le pertenece a Dios. Los ministerios de Dios no están llamados a unirse a las abominaciones que le ofrecen los lugares, las tierras, a donde los hombres dirigidos por Dios llegan a crear casa y altar. Dios le explica a Moisés y le dice: ten cuidado, porque es gente sabia. ¿A qué se refiere el Señor? El hombre decía es movido por una palabra. Hay lugares los cuales tienen unas creencias que no tienen que ver con el Dios de Israel. Hay lugares donde el hombre cree en cualquier cosa menos en Dios. A esto se refiere el Señor. Hay personas que creen en la adoración a ídolos. Dios le dice a su pueblo, a sus ministerios, que tengan cuidado, porque pueden caer en la trampa de Satanás en aquellos lugares donde estos vayan. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos habla o cuando se expresa diciendo el pueblo tiene que tener cuidado? Cuando Dios nos habla del pueblo, Dios nos habla de personas que llegan a la casa del Señor con una necesidad interna. Cuando Dios nos habla del pueblo, Dios nos habla de personas que llegan a la casa de Dios con necesidades internas. Dentro del pueblo hay personas que tienen costumbres que no le agradan a Dios. Dentro del pueblo hay personas que tienen temor del Señor, aunque no les sirven como Dios quiere que les sirvan. Dentro del pueblo hay diferentes clases de personas. El pueblo no tiene nada que ver con los ministerios que Dios llama y capacita para que trabajen en su obra. No es lo mismo que el pueblo llegue a la casa del Señor a recibir alimento espiritual
No es lo mismo que estos lleguen a recibir alimento espiritual en la casa de Dios, a que aquellos que ya Dios llamó, separó, limpió, purificó y les dio una asignación en su casa. No es lo mismo la asignación, lo voy a volver a repetir, no es lo mismo el trabajo que estos tienen que hacer. Estos tienen una obligación con el pueblo. Estos le deben a Dios un respeto. No es lo mismo. Todo ministerio que es llamado a trabajar en la obra de Dios debe de tener cuidado con el pueblo. Con el pueblo. Dios mismo, cuando sus ministerios obedecen, cuando sus ministerios hacen lo que Dios le dice que deben de hacer en su casa, en su altar o en el ministerio que Dios le haya entregado al hombre, cuando el hombre es obediente, Dios siempre respalda estos ministerios. Los ministerios que Dios llama y capacita para adoctrinar al pueblo, estos ministerios tienen que ser ejemplo para el pueblo. Todo lo que el pueblo vea en alguno de los ministerios de los cuales trabajan en la obra del Señor, todo lo que el pueblo vea, lo va a repetir, lo va a practicar. Si al pueblo no se le enseña lo que es la adoración a ídolos, el pueblo inmediatamente salga de la casa de Dios, va a adorar ídolos, porque no se le está dando el alimento correcto al pueblo. Dios le dice a Moisés, tienen que tener cuidado. Dios nos muestra a través de su palabra, a través del pueblo de Israel, a través de esta historia, la cual nos revela el llamado que Dios le hizo a Moisés. Dios nos muestra diferentes hombres, diferentes capacidades en ellos, diferentes actitudes, diferentes comportamientos. Dios nos muestra aún quién obedecía a Dios y quién no lo obedecía. Cuando Dios envía a algún ser humano a llevar su palabra, quien le habla al pueblo a través de este ser humano es Dios. Por tanto, cuando Datán, Abirán, Coré y el remanente que se levantó en contra de Dios, cuando estos se levantaron en contra de Dios, estos no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque su mirada estaba puesta en el hombre. La mirada de Datán, Abirán, de Coré y de todo el remanente que se levantó en contra de Dios. Estos no se dieron cuenta que se levantaban en contra de Dios. Era porque aunque ellos tenían un ministerio que Dios les había dado, aunque Dios les había dado la oportunidad de trabajar en su casa,
Ellos no siguieron las instrucciones que Dios les había entregado. Esto hizo que su corazón se alejara de Dios. Estos no vivían bajo santidad. Dios no está donde no hay separación, donde no hay separación para Él, donde no hay santidad, donde no hay obediencia, donde no hay un corazón obediente. Hay puertas abiertas para Satanás. Donde el hombre no obedece, donde no hay obediencia, quise decir, cuando el hombre no obedece, el hombre abre puertas a Satanás, al enemigo de las almas. Hay diferentes clases de espíritus que se pueden manifestar en la vida y en el corazón del hombre, que Dios llama a trabajar en su obra y no obedece lo que Dios le dice. A través de esta historia podemos ver cuáles son los espíritus que llenan el corazón del hombre cuando el hombre les abre una puerta. Dios dice, tengan cuidado. La palabra de Dios es la única que puede direccionar. La palabra de Dios es la única que puede enseñar. La palabra de Dios es la única que puede educar al hombre. Dios espera que sus ministerios trabajen con excelencia con el pueblo. Dios les explica. Dios les dice a todos sus ministerios quién es Él. Dios les dice, ninguna cosa vieron, ninguna figura ni de hombre ni de mujer. Por tanto, la adoración a imágenes está prohibido, dice el Señor. La adoración a imágenes está prohibida. Dios dice, ninguna cosa vieron. Por tanto, el pueblo que llega a la casa de Dios está llamado a saber quién es Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Dios no tiene nada que ver con imágenes. Dios no tiene nada que ver con ídolos. Dios no tiene nada que ver con lo que inventa el hombre.